Hola a todos. Vamos a hablar sobre las divergencias entre Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. Dos autores, el primero, discípulo de Freud en un inicio y después su más acérrimo enemigo por cuestiones netamente intelectuales. Bueno, una de las principales diferencias es el concepto de los tipos psicológicos. Y aunque Freud y Adler y el mismo Jung pudieran tener diferencias tan marcadas respecto a las neurosis, la teoría junguiana constituye un interesante esfuerzo por comprender la complejidad de la personalidad humana y de ofrecer criterios de clasificación que ayuden a entender los tipos de personalidad. Eh, Dice Jung que los individuos nacen con una actitud psicológica introvertida o extravertida y asimismo el ser humano puede orientarse en el mundo a partir de 4 funciones psicológicas básicas, que son el sentimiento, el pensamiento, la intuición y la sensación. Entonces esto es un punto de vista muy marcado en la diferencia entre Jung y Freud, ya que Freud marcaba más la posibilidad de que el individuo conociera su mundo a partir de la sensación, y Jung desarrolla una función dominante, desarrolla la intuición como función dominante para para que el individuo conozca y acceda a su realidad. Bien, entonces digamos que esa es la diferencia más marcada, ¿no? La concepción de unos tipos psicológicos, eh, definiciones diferentes referentes al tipo de la neurosis y la involucración del término o del proceso psicológico llamado intuición para conocer la realidad, que desvincula el término sensación utilizado por Sigmund Freud. Bien. Eh, Bueno, hay unas visiones complementarias, diríamos, de que eh, tanto el psicoanálisis freudiano y la psicología analítica de Jung no son más contradictorias, sino más complementarias. Después del avance y el rifirrafe que se ha formado entre ambas teorías, se puede decir de que lo que le falta a una lo tiene la otra, y así viceversa. Pues a continuación voy a presentarles a ustedes, digamos, mm, mm, las diferencias o los puntos de desacuerdo más marcados entre Freud y Jung. La primera es la libido como energía neutra. Freud describe que la libido es una energía pulsional o psíquica de carácter sexual, y Jung menciona esta libido como una energía de carácter neutro que podía irse proyectando o irse marcando a partir de las diferentes circunstancias en que el ser humano vive. Así, por lo tanto, la energía sexual puede ser para Jung el hambre, el odio, ¿sí?, el sueño, entre otras. Otro elemento de diferencia entre ambos autores es una psicología de lo particular y de lo sano. Entonces, mientras Freud planteaba un enfoque clínico marcado desde lo patológico, Jung lo marcó más desde la psicología general de un ser humano o normal, y no un ser enfermo. Entonces, a partir de esto, Jung rechaza la tendencia de los psicoterapeutas a categorizar, tipificar, rotular enfermos mentales, como en gran medida lo hace la psicología clínica, puesto que él está convencido de que cada individuo es un sujeto único, y que los rasgos de personalidad hacen de que los individuos sean precisamente eso, los sujetos sean sujetos individuales, y no deben estar enmarcados dentro de unas características o unas categorizaciones patológicas. Entonces, diríamos que
que desde esta posición Jung consideraba que el trato que psicoterapéuticamente Freud le daba a los pacientes se daba de manera inadecuada. Otro punto en desacuerdo es la integración a los mecanismos de la conciencia del inconsciente colectivo. Entonces, de un inconsciente que es creativo. Para Freud, el inconsciente tiene un matiz negativo representado por represiones del individuo. Para Jung, el inconsciente es una fuente positiva que incluso puede generar beneficios grandes como la creatividad, y que a partir de la creatividad se pueden generar fuerzas de renovación y de transformación individual. Otro punto más es el ámbito transracional. Freud se ceñía completamente al método científico basado en la racionalidad, y Jung se interesaba por una psicología que cedía el lado racional del ser humano, una dimensión más supraindividual. ¿Cómo lo demostró? A partir del experimento de la asociación de las palabras. Jung siempre estuvo abierto a los elementos irracionales, a causales que el sujeto tiende a ignorar y a los cuales el terapeuta no les hallaba explicación alguna. Otro punto es el principio finalista. Para Freud, el principio finalista es un principio de causa-efecto. En tanto, para Jung, el principio finalista y teleológico busca de que todas las actividades de la psique o del aparato cognitivo del ser humano están ligados a la búsqueda de una finalidad, ¿sí? A la búsqueda de un propósito. Es vincular dentro de la teoría junguiana la famosa teoría de la acción, en donde el ser humano es un ser que autopropone y autodetermina su conducta basado en los ideales que se tienen. Bien. Ahora, vamos a ver, atendiendo estas diferencias, cómo se da la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Primero, los opuestos y la autorregulación de la psique. Entonces, para comprender la realidad del mundo, la psique se entiende como todas las formas de vida entre una lucha dicotómica, dentro de una dialéctica o una lucha entre fuerzas que genera tensiones. Estas fuerzas que generan tensiones no siempre son malas, sino que en últimas, en la medida de que el ser humano busque su homeostasis o su equilibrio natural, pueden llegar a producir un desarrollo en él. Por lo tanto, la psique, en esta búsqueda de su homeostasis, en esta búsqueda de su ecología, involucra dentro de ella un sistema de autorregulación que busca el equilibrio entre las tendencias opuestas. Bueno, ¿y cómo se manifiesta esta búsqueda del equilibrio? Por medio de los sueños. Para Freud, los sueños son necesidades o deseos del individuo. Para Jung, los sueños son fantasías o el intento de corregir el desequilibrio que se produce en la psique. Y la diferencia digamos, más fuerte es la estructura de la psique o de la conciencia. Entonces, la estructura de la conciencia para Freud es el ello, el yo y el superyo. Primero empezó con el inconsciente y el consciente, y después, dentro de la teoría psicodinámica, llegó al ello, al yo y el superyo. El ello es el centro de los recuerdos olvidados, de los recuerdos perdidos, ¿sí? De la energía pulsional, el inconsciente. Después pasa a un superyo, que es el centro del banco ético y moral del individuo, y llega a la conciencia. Dentro de la conciencia y el inconsciente colectivo hay un gran puente, ¿cierto? Pero este puente puede ser resquebrajado o puede ser una línea de comunicación directa entre el consciente y el inconsciente. Esa línea de comunicación directa se llama el superyo. Pues para Jung es muy diferente. El yo está situado en los límites entre la conciencia y el inconsciente, ¿sí? Y estaría conformado por el inconsciente colectivo, en donde estarían los arquetipos. Los complejos y los arquetipos Jung los vio con una relación
funcional muy estrecha, pues concibe los complejos como personificaciones de los arquetipos. Entonces, en esto sí es digamos que es un punto de encuentro entre ambas teorías, porque las personificaciones o las proyecciones del inconsciente muchas veces se dan por medio de lapsus de comportamiento o lapsus mentales que hacen que estas proyecciones del inconsciente lleguen a ser reales. El yo sería un componente de gran importancia, ya que da al individuo la conciencia de existir y el sentimiento de identidad personal, lo mismo que haría el consciente. Y así el yo está situado entre ambos mundos, entre la conciencia y el inconsciente colectivo. Pues para Jung hay una gran fuerza entre la relación de este yo situado entre esos dos mundos, entre el mundo interior y el mundo exterior. A partir de eso, los individuos pueden ser, dependiendo de esa preponderancia del yo. El yo puede tener una preponderancia hacia lo interno o hacia lo externo. Si el yo del individuo tiene una preponderancia hacia lo externo, podríamos llamar que es un individuo extrovertido. Y si la preponderancia del individuo es hacia lo interno, podríamos decir que el individuo es de personalidad introvertida. Así, por tanto, el yo organiza las 4 funciones que vimos anteriormente en el individuo, ¿cierto? Estas funciones son sentimiento, pensamiento, intuición y sensación. Si estas funciones básicas van orientadas más hacia la proyección social, estaríamos hablando de un individuo extrovertido. Si estas funciones básicas están orientadas más hacia lo personal, estaríamos hablando de un individuo introvertido. Bien, entonces, ¿qué papel juega el inconsciente personal en donde se ubica el yo? Es el resultado de la interacción de este inconsciente colectivo y la sociedad. Entonces, este inconsciente es mucho más amplio que el freudiano, pues para el freudiano solamente contiene lo reprimido desde lo individual. Aquí, al involucrar el inconsciente colectivo, estaríamos hablando del inconsciente de toda la humanidad. ¿Cómo se representa este elemento, estas unidades inconscientes de toda la historia de la humanidad? Se dice que en lo olvidado, en lo subliminal, en lo presentido, en lo arquetípico, ¿sí? ¿Cómo menciona Jung estas unidades de lo reprimido, lo olvidado, lo que se piensa, lo subliminal, lo presentido, a partir de los complejos? Bueno, ¿qué son los complejos para Freud y para Jung? Entonces, Jung considera que los complejos no son algo patológico como lo pensaba Freud, sino que representan partes esenciales de la mente que están ubicadas en cualquier ser humano. Entonces, los complejos no son particularidades de las personas enfermas, sino que hacen parte, digamos, de un sujeto normal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cobran vida propia estos complejos? A partir de los lapsus cotidianos, ¿sí? A partir de los lapsus mentales, o de los lapsus verbales. Dice que en estados alterados esta autonomía tiende a manifestarse en las personas como en personas esquizofrénicas, personas que ven espíritus, mediums, personas que son altamente sugestionables y fácilmente persuadibles. Y una frase importante teniendo en cuenta esta visión de los complejos, que dice Jung: un complejo se vuelve enfermizo solo cuando se piensa que no se tiene. O sea, que los complejos son un proceso normal, son una característica normal de cualquier ser humano. Posteriormente hablaría del inconsciente colectivo. Entonces, Jung deriva la teoría del inconsciente colectivo como aquel conjunto de fenómenos psicológicos, ¿sí?, que se encontraron en los pacientes y que son fruto del estudio de dichos pacientes en los procesos de olvido, ¿sí?, de la ausencia de la huella memorística y de la represión. Entonces,
¿Qué encontró de similar en estos arquetipos? Encuentran la similitud que se encuentra en estos arquetipos o en estos elementos olvidados, en estos temas sin nombre, son temas de tipo mitológico y religioso que para el individuo tienden a manifestarse de una manera simbólica, ¿sí? Y aparentemente dentro del discurso de la persona es difícil explicarlos, pero están allí. ¿Cómo se manifiestan estos elementos simbólicos o estos arquetipos? Especialmente en sucesos intensos de la vida de las personas. El inconsciente colectivo está conformado por imágenes primordiales que provienen de toda la historia de la humanidad y que están llenas de un carácter antiquísimo dentro de la historia de nosotros. El sol, la luna, las estrellas, Dios, la muerte, los espíritus, el ánima, el diablo, etcétera, etcétera. Debido a esta gran complejidad entre el arquetipo, en 1946 Jung establece una diferencia entre el arquetipo en sí y las representaciones arquetípicas. ¿Sí? Pues en referencia a esto, que es un arquetipo. Un arquetipo, dice Jung, que son factores, palabras de Jung, son factores, motivos que ordenan los elementos psíquicos de ciertas imágenes, pero de tal forma solo se pueden reconocer por los efectos que producen. O sea, son imágenes en potencia de contenedores temáticos, pero que tienen su fundamento en el referente causal que dichas imágenes producen en la vida del individuo, ¿sí? Y esos serían los arquetipos en sí. Y las representaciones arquetípicas son las variaciones personales en que estas formas básicas de los arquetipos en sí contienen. Bueno, aquí hay una relación muy interesante entre estos arquetipos con los estudios en etología de Konrad Lorenz. Konrad Lorenz sostiene que hay un repertorio de comportamientos específicos que tienen todos los animales para efectuar cierto tipo de comportamientos muy complejos, como construir un nido, ¿sí? Entonces, estos comportamientos específicos, ¿dónde subyacen? Deben estar en algún lado del sistema nervioso central, probablemente en el cerebro, ¿cierto? O sea, hay un carácter innato en donde esta serie de repertorio de comportamientos vienen ahí y la especie es capaz de efectuarlo a partir de las circunstancias que el entorno le da. Entonces, es un ejemplo o una relación muy interesante para explicar el arquetipo. Los arquetipos serían una situación muy parecida. Son la posibilidad de ciertas ideas o percepciones o acciones que a partir de las circunstancias que se generan en un entorno individual, suceden y llegan a la realidad del individuo. Entonces, estos arquetipos, a partir de este carácter innato, hacen que la persona enfoque y viva su vida diaria, y son pautas que están predeterminadas, que vienen con el nacimiento a lo largo de la humanidad, que tienen como su carácter genético hereditario y que todos las tenemos y que están dispuestas en algún lado de la conciencia porque nosotros las vemos. Y estos arquetipos se relacionan en muchas situaciones típicas de la humanidad, como el ser bueno, el ser malo, ¿cierto? Como el ser papá, el ser mamá, el ser hijo, el ser creyente, el ser pecador, bueno, etcétera, etcétera. A partir de la aplicación de esos arquetipos, nosotros podemos ver, primero, que hay un carácter histórico en el comportamiento del ser humano y que nosotros venimos con ese bagaje comportamental dentro de nuestra psique, ¿cierto? Dentro de nuestras estructuras cognitivas, y que la aplicación de esas estructuras cognitivas nos hace ser individuales, porque todos no las aplicamos o todos no aplicamos los mismos elementos arquetípicos. Muy bien, pues espero que este resumen les haya aclarado un poco más el panorama sobre esta relación entre estos dos grandes autores, Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. Hablaremos en otra oportunidad. Chao, chao.